Cuando se proyecta una puerta, no solo se está definiendo un acceso. En realidad, se está decidiendo quién puede entrar y quién se va a quedar fuera. Hoy vamos a analizar un caso práctico de accesibilidad en un edificio existente para entender que el diseño accesible no va solo de cumplir normativas, va de garantizar que todo el mundo pueda formar parte. Y es que esta idea es precisamente el punto de partida de todo. Como técnicos, cada línea que trazamos en un plano tiene una consecuencia directa en la vida de las personas. Define la inclusión. Así que vamos a ver cómo se aplica esto en un proyecto de verdad. Nos vamos a enfrentar a una situación que es el pan de cada día: adaptar un edificio que ya existe, lo que, como bien sabemos, siempre añade una buena dosis de complejidad al diseño. Fijaos en este esquema. Tenemos un edificio residencial típico con 3 plantas sobre rasante, pero, y aquí está el primer gran reto, no tiene ascensor. Este desarrollo tan vertical en un edificio ya construido significa que tenemos un espacio muy limitado y una estructura que no podemos tocar. Estos son los condicionantes, estas son las reglas del juego. Muy bien. Antes de empezar a proponer soluciones, hay una pregunta clave. La primera que todo técnico debe hacerse. ¿Estamos obligados a hacerlo? Y no es una pregunta sin importancia, porque la respuesta va a definir absolutamente todo el proyecto. O sea, nos obliga la ley a crear este itinerario porque de esa respuesta depende desde el presupuesto hasta el alcance de toda la intervención. Pero, primero, ¿qué es exactamente un itinerario accesible? Es fundamental que lo entendamos como si fuera una cadena, un recorrido que funciona de principio a fin, sin interrupciones. Si un solo eslabón de esa cadena falla, la cadena se rompe, y entonces el itinerario simplemente deja de ser accesible. Y en este caso que estamos viendo, la respuesta es un sí rotundo. Al tratarse de un edificio de vivienda colectiva con más de una planta y una superficie considerable, el código técnico en su DBSUA nos exige que exista como mínimo un itinerario accesible. Aquí no hay lugar a interpretación. Ahora que ya sabemos que es obligatorio, nos encontramos con el gran problema técnico del proyecto. Y todo se resume en este número que lo cambia todo. 3 metros y 30 centímetros. Ese es el desnivel entre la planta baja y la primera. Esto ya no es un simple escalón, esto es una barrera vertical en toda regla. Para salvar esta altura, el criterio técnico nos lleva a analizar las dos opciones teóricas que tenemos sobre la mesa: o una rampa o un ascensor. A ver, analizándolo como técnicos, una rampa para poder cumplir con las pendientes máximas y las mesetas que exige la normativa necesitaría un desarrollo horizontal gigantesco. Ocuparía prácticamente todo el portal, vamos, que es inviable en un edificio que ya está construido. El ascensor, en cambio, resuelve el desnivel de una forma muy compacta y además mejora la funcionalidad para todos los vecinos. Por lo tanto, aquí no hay mucha duda, ¿verdad? La justificación técnica es sólida. La solución adecuada para este problema es la instalación de un ascensor que sea accesible. Pero mucho cuidado. Decidir que vamos a poner un ascensor es solo el primer paso. Ahora es cuando de verdad empieza lo importante, porque la clave está en los detalles. Es aquí donde un proyecto puede pasar de simplemente cumplir la norma a ser verdaderamente útil para las personas. La cabina, por ejemplo, debe tener unas dimensiones mínimas que permitan a una persona en silla de ruedas entrar y moverse con comodidad. Por eso se recomienda al menos 1,10 m por 1,40 m. Y la puerta, por supuesto, debe tener un paso libre de 80 centímetros como mínimo. Y aquí está el punto clave, ese que en muchísimos proyectos se pasa por alto. Sin un círculo libre de 1,5 m de diámetro justo delante de la puerta, una persona en silla de ruedas no puede girar para entrar o salir. Si este espacio no existe, el ascensor, aunque la cabina tenga las medidas perfectas, no es funcional, no es accesible. Es así de simple. Y esta misma lógica la aplicamos a todo el recorrido. Una puerta de vivienda de 80 centímetros cumple el mínimo, sí, pero con 90 centímetros es cuando permite un uso cómodo. Un pasillo de 1,10 m puede ser legal, pero es insuficiente para maniobrar. 1,20 m es la medida que de verdad funciona. Aquí es donde se distingue entre solo cumplir la normativa y diseñar bien. Y esto, la verdad, lo resume todo a la perfección. La accesibilidad no va de poder pasar por un sitio. Va de poder usar ese espacio de una forma autónoma, cómoda y sobre todo segura. Y esa es la filosofía que tiene que guiar nuestro diseño. Y no nos podemos olvidar de algo. La accesibilidad también es informativa. Un espacio no se puede usar si no podemos orientarnos en él. Por eso la señalización es absolutamente fundamental. Tiene que ser visible, claro, con mucho contraste y a la altura correcta. Pero también tiene que ser inclusiva, incorporando elementos como el braille o relieves para que sea de verdad universal. Ya llegamos al final y creo que es un buen momento para pararnos a reflexionar un poco sobre lo que implica todo este proceso que hemos visto. Como técnicos, tenemos que ser realistas. Hacer un edificio accesible tiene ventajas enormes: la inclusión, una mayor funcionalidad, un aumento del valor del inmueble.
Pero claro, también tiene inconvenientes. Hay un mayor coste, se ocupa un espacio que antes no se ocupaba y el diseño es más complejo. Poner todo esto en la balanza y saber justificarlo es una parte muy importante de nuestro trabajo. Pero la idea con la que de verdad debemos quedarnos es esta. La accesibilidad no es un añadido, no es un impuesto que hay que pagar al final. Es una manera de pensar el diseño desde el principio, de una forma integral. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que en realidad es la misma del principio. Porque cuando definimos recorridos, anchos y alturas, en realidad estamos tomando una decisión que va mucho más allá. Estamos decidiendo quién pertenece a un lugar y quién se queda fuera. Y esa, sin duda, es una de las mayores responsabilidades de nuestra profesión.